Ya en el estudio Daniela Blandón, un saludo para ti, Dani. Hola Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes y vamos a comenzar hablando de América Latina, más precisamente de Argentina. Se anunciaron ya algunos detalles sobre este acuerdo que negocia el país con el Fondo Monetario Internacional. Pues Ángela, se había especulado mucho sobre el tema desde que el Congreso aprobó un decreto presidencial con el que Javier Milei quedó habilitado para negociar este acuerdo sin que se conociera siquiera el monto del mismo. Este país viene honrando ya un polémico préstamo de 44.000 millones de dólares negociado por el entonces presidente Mauricio Macri y renegociado por su sucesor Alberto Fernández. De aprobarse entonces, este nuevo programa sería el número 23 del país con el FMI y se prevé que ayude a reforzar los niveles de reservas del Banco Central y mitigar los riesgos de pago de la deuda en los próximos años. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bueno, cambiando de tema, vamos ahora a las reacciones de estos nuevos aranceles planeados por el presidente estadounidense Donald Trump a la importación de vehículos y que tienen en revuelo al mundo entero. Sí, Ángela, pues estos planes de imponer aranceles del 25% a las importaciones de vehículos y autopartes de fabricación extranjera eximen parcialmente a aquellos que cumplen con las normas de origen del TEMEC, es decir, que el 75% sea de fabricación en Estados Unidos, México o Canadá, que son los miembros pues, de este acuerdo comercial. Sin embargo, ese valor exento será únicamente el del contenido producido en la Unión Americana. Al respecto, el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá negociando para conseguir un trato preferencial en el marco de estas medidas previstas para entrar en vigor el 2 de abril. Desde Europa, por su parte, que ha amenazado con medidas recíprocas, también hubo reacciones. Escuchemos. Pour le coup, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je l'ai dit au président Trump. Creo que no son una buena idea, se lo dije al presidente Trump, se lo dije ayer y se lo seguiré diciendo, en un momento en el que vemos claramente que los mercados estadounidenses no consideran esta una buena política económica, en un momento en el que el presidente Trump, con razón, pide a los europeos que aumenten sus esfuerzos de defensa para garantizar su propia seguridad, diciendo, depende de ustedes hacerlo, no deberíamos tener que pagar por ustedes. No es el momento de imponernos aranceles, no es coherente. Donc c'est pas cohérent. Es evidente que los aranceles estadounidenses anunciados tendrán un impacto significativo en la economía mundial. Por último, pero no menos importante, los precios también aumentarán drásticamente en Estados Unidos. Nuestro colega canadiense lo ha dicho claramente. Estos aranceles estadounidenses son, de facto, impuestos especiales para los consumidores estadounidenses. Y el rechazo también vino de Asia, que es un continente que le provee el 38% de los vehículos importados a Estados Unidos. Japón invirtió y ha creado empleos en Estados Unidos. Dio salarios de los más elevados a los trabajadores estadounidenses. Somos el primer país en términos de inversión en Estados Unidos. Alrededor del 50% de nuestras exportaciones de automóviles se destinan a Estados Unidos, por lo que existe la preocupación de que la industria automotriz sufra daños significativos. Hemos observado que los principales socios comerciales de Estados Unidos ya han respondido uno tras otro, que no hay ganadores en una guerra comercial o arancelaria. Bueno, eso último sí es cierto, pero vamos a dar un repaso entonces a las reacciones del mercado. Entonces, ¿cómo se mueve el mercado? Anuncios como este lo que hacen es alimentar el temor a que una guerra comercial pueda frenar el crecimiento mundial, por eso hay tanta turbulencia, en este caso teniendo en cuenta, por ejemplo, que los nuevos gravámenes podrían incrementar el costo de un vehículo estadounidense promedio en cientos de dólares, dada esa interrelación entre las cadenas de suministro en Norteamérica. Y ya, como lo hemos dicho en varias ocasiones acá, ante una mayor inflación, mayores tasas de interés para poder combatirla, eso hace que, por ejemplo, hoy el
precio del oro marque un nuevo récord histórico por encima de los $3.050 por onza, a medida que los inversionistas dejan de invertir en acciones y lo usan este tipo de activos como activos de refugio. Ahora, Wall Street opera casi plano, pero las acciones individuales sí están sufriendo las consecuencias. General Motors se desploma en un 8% en Wall Street, mientras que Ford pierde más del 4%. Esto refleja la preocupación por el impacto en sus cadenas de suministro. Las acciones de Stellantis, que cotizan en Nueva York, caen alrededor de un 3%. La situación es muy similar en Europa, en donde las acciones cayeron a su mínimo en 2 semanas, arrastradas por el sector automovilístico. El principal fabricante de la región, que es Volkswagen, cayó más del 2%, Mercedes-Benz se derrumbó 4%, entre otros. Y en Asia, que es un mercado muy importante también para Estados Unidos, las bolsas operaron mixtas, con afectaciones específicas en países como Corea del Sur, en donde las acciones bajaron 1,4%, lastradas desde luego por Hyundai Motor y su fabricante de automóviles hermano Kia. Bueno, Dani, mientras esta noticia continúa su desarrollo y esperaremos a lo que suceda el 2 de abril, ¿cuál es tu cifra del día? Y está un poco relacionada también, todo se interrelaciona, vamos a ver cómo. 5.520 millones de dólares. Estas fueron las ventas de la sueca H&M en el trimestre de diciembre a febrero. Aumentaron un tímido 2% anual, pero están por debajo de las estimaciones del mercado. El CEO del minorista de esta cadena minorista de moda rápida, Daniel Erber, aseguró en la conferencia de presentación de resultados que las medidas arancelarias del presidente Donald Trump harán subir los precios para los consumidores en Estados Unidos, sobre todo que es el segundo mercado mundial de H&M en términos de ventas. La razón es que los principales centros de fabricación de H&M son China, a la que Trump ya le impuso un arancel adicional del 20%, y Bangladesh, que es uno de los países en riesgo de los llamados aranceles recíprocos que planean anunciar el 2 de abril, ese día que Donald Trump ha llamado el Día de la Liberación de América, del que estaremos muy pendientes. Pues Dani, muchísimas gracias a ti. Nos vemos acá todos estos días con noticias arancelarias, desde luego. Sin ninguna duda. Bueno, vamos ahora a